Hola a todos, bienvenidos. Esta es nuestra última sesión sincrónica de Fundamentos de Economía, en donde pues vamos a tratar temas como lo que es el mercado, la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. Todo esto orientado a qué? Pues aunque habíamos visto mucha parte de teoría frente a las principales corrientes del pensamiento económico, también es importante empezar a ver cómo es que efectúa, cómo se mueve todo el tema de la economía frente a casos prácticos, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Primero, pues vamos a entrar a reconocer un poco, a recordar lo que es el término de economía. Dentro de economía, pues tenemos que es el modo en el que la sociedad gestiona esos recursos escasos, ¿ok? Entonces, tenemos que cómo la sociedad administra, toma las decisiones y gestiona todo ese tipo de recursos escasos, ¿ok? Entonces, administra, toma decisiones y gestiona todos lo que son los recursos escasos en la economía. Bien, así básicamente se interpreta lo que es la definición de economía. Frente al mismo tema, tenemos que entrar a estudiar todo lo que son los temas de los que se ocupa la economía. Y dentro de esos tenemos todo lo que tiene que ver con la fijación de precios. Una fijación de precios eh, que van orientadas a sobre todo a la fijación de precios del trabajo, ¿sí? También del capital y de la tierra y cómo los precios se utilizan para asignar los recursos, ¿ok? O sea, el papel tan preponderante que juegan los precios dentro de la economía de cualquier nación. También es importante mirar los factores que determinan las oscilaciones del ciclo económico, las oscilaciones del empleo, la producción y las medidas para mejorar el crecimiento económico. ¿Ok? También se analiza todo lo que es la conducta de los mercados financieros y la manera en que asignan el capital al resto de la economía. Sin, aquí es importante aclarar que sin los mercados financieros es difícil que funcione la economía de un país. ¿Ok? Otro de los aspectos de los que se ocupa la economía son las consecuencias de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado y la influencia del gasto público, de los impuestos y de los déficits presupuestarios en el crecimiento, ¿ok? Entonces aquí pues esto era algo en lo que iba en contra Adam Smith en, frente al tema de la intervención del Estado, ¿no? Él proclamaba que gracias a la mano invisible, pues el Estado no tenía por qué intervenir en temas económicos. Pero aquí pues vemos que es fundamental esa intervención. Otro de los aspectos es todo lo que es la distribución de la renta y los mecanismos para alcanzar distribuciones más equitativas. ¿Ok? Siempre hay que buscar ese tema, la distribución equitativa. ¿Ok? Otro de los aspectos son todos los patrones del comercio internacional y las consecuencias de las barreras comerciales sobre el nivel de intercambios y el nivel de renta. ¿Ok? Y el último tiene que ver con el crecimiento de los países en vía de desarrollo y las medidas para fomentar la utilización eficiente de los recursos. ¿Ok? Esto es lo que son los temas de los que se ocupa la economía. Ahora pues vamos a ver lo que es el problema económico. Esto pues vuelvo y les digo recordando porque ya lo habíamos visto en nuestra primera sesión sincrónica, en donde hablábamos acerca de los problemas económicos que tienen que ver con la escasez, la elección y la eficiencia. Una escasez interpretada como para que un bien sea considerado objeto de estudio de la economía no basta con que satisfaga alguna necesidad, sino que debe ser escaso. Su consumo debe estar limitado. Y eso lo vemos en economía, ¿no? Y lo vemos en los productos. En algunos momentos hay sobreabundancia, pero la mayoría de esos son escasos. El tema de la elección, si los bienes son escasos y las necesidades son ilimitadas, surge la necesidad de elegir entre las distintas posibilidades de producción, entre las distintas posibilidades de consumo o de gasto. ¿Ok?
el tema de la elección. Y el último tema, bueno, aquí es importante recalcar que ahora, la necesidad de elegir conduce al concepto de costo de oportunidad de un bien o servicio y se define ese costo de oportunidad como la cantidad de otros bienes o de otros servicios a la que se debe renunciar para obtenerlo, ¿ok? Por ejemplo, muchos tienen que tomar la decisión sobre trabajar o estudiar. ¿Qué decisión puede tomar? Entonces ahí pues hay que entrar a poner varios temas sobre la balanza, ¿no? Si trabajo, pues voy a tener recursos, voy a poder disponer, voy a poderle dar un mejor nivel de vida a mi familia, pero si no estudio, pues me voy a quedar siempre con ese tipo de trabajos en donde voy a tener unos recursos más bien limitados y voy a sacrificar un buen futuro para mi familia. Entonces hay que colocar esos dos temas en la balanza, ¿ok? Eso implica el tema de elección. Ahora, frente al término de eficiencia, hace referencia a esa utilizar los recursos de la mejor manera posible. ¿Ok? Eso es eficiencia. Ahora, eficiencia también es la utilización de los recursos de la mejor forma posible con el ánimo de satisfacer las necesidades y deseos de todos los individuos. ¿Ok? Esto frente al tema del problema económico. Vamos a ver lo que son los modelos económicos y unos modelos económicos orientados a la o vistos desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción, FPP, frontera de posibilidades de producción. ¿Listo? Este modelo de la frontera de posibilidades de producción nos permite ilustrar los conceptos de escasez, de elección y de eficiencia. ¿Ok? ¿Y cómo los hace? La, la representación gráfica de las combinaciones de bienes y servicios que puede alcanzar una economía si utiliza al máximo su dotación de recursos, eh, de sus recursos productivos, dado su nivel de desarrollo tecnológico. Eso es lo que se conoce como la frontera de posibilidades de producción. Es esa representación gráfica. ¿Y cómo es? La vamos a hacer con este gráfico. En el eje, en este eje tenemos los alimentos y en el otro eje tenemos las bebidas. Y tenemos una curva en donde tenemos varios puntos ubicados. El punto A, el punto B, el punto C. Debajo de la curva tenemos el punto D y sobre encima de la curva tenemos el punto E. ¿Qué significan esos puntos? Los puntos situados sobre la frontera de posibilidad de producción, que son los puntos A, B y C, representan las combinaciones de eficientes, ¿sí? Y estos son las combinaciones eficientes en la frontera de posibilidades de producción. Y representa esas combinaciones deficientes ya que supone el empleo de los recursos disponibles al máximo de su capacidad. ¿Ok? Ahora, los puntos bajo la curva de la frontera de posibilidades de producción, como el D, representa combinaciones ineficientes, ya que se puede alcanzar una producción mayor de ambos bienes con los recursos disponibles. ¿Ok? Y el punto E, que se encuentra por fuera de la frontera de posibilidad de producción, representa combinaciones inalcanzables, ya que resulta imposible producir estas cantidades de ambos bienes con los recursos que se tienen disponibles. ¿Ok? Entonces, forma ineficiente, forma inalcanzable y la forma eficiente de alcanzar de la, son los recursos, la manera eficiente en que se emplean los recursos disponibles al máximo de su capacidad, lo que se encuentra en la curva de la frontera de posibilidad de producción. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las ramas de la economía. Son dos, las ramas de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, por su parte, se encarga de estudiar cómo toman decisiones los hogares y las empresas, cómo interactúan con los mercados los hogares y las empresas, ¿ok? Mientras que la macroeconomía se encarga de estudiar los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Fenómenos como la inflación, como el desempleo, como el crecimiento económico,
de todo eso se encarga la macroeconomía, ¿ok? Vamos a ver un término bien importante que es el mercado. El mercado es un mecanismo por el cual los compradores y los vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente su precio y la cantidad que desean intercambiar. ¿Ok? Los requisitos para que se considere un mercado son dos. Primero, es un mecanismo descentralizado de adopción de decisiones. ¿Ok? Y el segundo, la variable fundamental en el mecanismo de mercado son los precios. ¿Ok? Entonces recuerden, para que haya mercado se requiere que haya un mecanismo descentralizado de adopción de decisiones y segundo, tener en cuenta que la variable fundamental en el mecanismo de mercado son los precios. Eso se considera que con esos dos requisitos existe mercado. Esto estamos pasando muy rápidamente por estos términos y conceptos ya que pues los habíamos visto en nuestra sesión sincrónica número uno, pero es importante para la aplicación de estos conceptos en los ejercicios prácticos que vamos a desarrollar. Existen tres problemas económicos en los cuales pues nos debemos centrar para para poderles dar una solución a cada uno de esos problemas económicos. Y el primero de los problemas económicos que hay que resolver es qué bienes y servicios se producen. Entonces, ¿qué bienes y servicios se deben producir? Esto se determina por, primero, el ejercicio de la capacidad de elección de los consumidores que tratarán de obtener la máxima satisfacción de sus decisiones. Y segundo, las elecciones de producción de las empresas que tratan de maximizar sus beneficios. ¿Ok? Eso frente al qué producir ahora. ¿Cómo se producen los bienes? Entonces, este cómo pues, se determina por la competencia entre los productores de manera que estos adoptarán la forma de producción más eficiente que les permitirá reducir al máximo los costos. ¿Ok? Entonces ya hemos visto qué producir y cómo producir ahora. ¿Para quién producir? Y ese para quién se determina por, primero, por la cantidad de factores de producción que se posee. Y segundo, por los precios de los factores. ¿Ok? Entonces, tres problemas económicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que nos compete, nuestros ejercicios. Pero para poder desarrollar nuestros ejercicios tenemos que primero saber qué es la demanda, qué es la oferta, qué es el punto de equilibrio y con base en eso podemos entrar a desarrollar cada uno de nuestros ejercicios. ¿Ok? Para eso entonces vamos a ver lo que es la función de la demanda. La función de la demanda es es esa relación existente entre la cantidad que los consumidores quieren y pueden consumir de ese bien y los factores que pueden influir en ella. De ahí que tengamos que la función de la demanda de un bien se expresa como función de la demanda es igual a la demanda por este PB significa el precio del propio bien por los gustos, que es la G, por una variable entre P sub I hasta P sub J que hace referencia a los precios de otros bienes relacionados con el bien. O sea, lo que conocemos como esos bienes sustitutos. ¿Cómo puedo yo sustituir ese bien que por X o Y motivo no puedo adquirir, pero que existen otros en el mercado que sí me permiten consumirlos? También afecta este factor que es M, que se conoce como la renta de los consumidores, y un P sub B a la T más 1, que significa el precio que se espera en el futuro de ese producto. ¿Ok? Ahora, simplificando todo esto, eh, podemos decir que la función de la demanda de mercado de un bien es la relación existente entre el precio del bien y la cantidad que los consumidores quieren y pueden consumir a ese precio. ¿Ok? De ahí que podamos reducir toda esta función simplemente a función de la demanda es igual a la demanda por el precio. Los demás factores, estos, estos demás factores se consideran exógenos, ¿sí? Es decir, que afectan pero indirectamente a la función de la demanda. ¿Ok? Ahora, la ley de la demanda
siempre es decreciente, siempre tiende hacia abajo, ¿ok? Cuando sube un precio o cuando sube el precio de un bien, la cantidad que los consumidores demandan del mismo disminuye, ¿ok? Cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta, ¿ok? Para eso pues vamos a verlo representado en una gráfica con el ánimo de interpretarlo mucho mejor. Para eso pues vamos a tener un ejercicio en donde vamos a comprar unas botellas de agua. Unas botellas que vienen dadas por un precio. Vemos cuántas botellas se pueden adquirir cuando el precio es 0, cuando el precio es 1, cuando el precio es 2, 3, 4 y 5. Cada una, en la medida en que el precio va aumentando, las cantidades de botellas de agua consumidas van disminuyendo. Si el precio es 0, puedo consumir 20. Pero si el precio es 1, ya no puedo consumir 20, sino puedo consumir 16. Si el precio sube a 2, ya bajo a 12 las cantidades de botellas consumidas. Si el precio sigue subiendo a 3, bajo a 8. Si el precio es 4, puedo consumir 4 botellas de agua. Y si el precio es 5, que es el máximo, ya tengo que dejar de consumir ese producto. Tengo que mirar con qué puedo entrar a reemplazar ese producto porque ya para mí ese precio es inalcanzable. ¿Ok? Representado eso en una gráfica, tenemos en el eje, en este eje tenemos el precio y en este otro eje tenemos las botellas de agua. Marcamos cada uno de los factores. Si el precio es 0, si el precio es 1, 2, 3, 4 y 5, entonces las cantidades de botellas consumidas serán 0, 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Ok? Con base en eso empezamos a graficar. Si el precio es 0, las botellas consumidas son 20. Si el precio es 1, la cantidad de botellas consumidas es 16. Y empezamos a marcar nuestras líneas. Si el precio sube a 2, las cantidades que yo voy a poder consumir son 12. Les marco este punto. Si el precio es 3, las cantidades a consumir son 8. Precio 3, cantidad es 8. Aquí, este es el punto. ¿Ok? Si el precio es 4, las cantidades consumidas son 4. Entonces marco el punto. Y si el precio es 0, perdón, si el precio es 5, las cantidades consumidas son 0. Ya identificados los puntos, pues lo único que me queda es trazar la línea recta. Esa línea es la que me va a marcar cómo es el comportamiento de la demanda. ¿Ok? Recuerden, siempre la demanda es negativa, es decreciente. ¿Ok? De ahí que tengamos que la fórmula, la función de la demanda es igual a la demanda por el precio, el precio, en donde tenemos marcado que la demanda es 20 y la función del precio está dada por 20 menos 4P. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta este 4P? Se interpreta porque en la medida en que el precio aumenta, mis cantidades se ven afectadas de a 4. Si el precio es 0, puedo consumir 20, pero si el precio es 1, lo disminuyo a 4. Si el precio es 2, sigo disminuyendo en 4. Si el precio es 3, sigo disminuyendo en 4. Si el precio es 5, sigo disminuyendo en 4. ¿Ok? Entonces la función de la demanda para este ejercicio es 20 menos 4, que es la diferencia en cantidades que debo dejar de consumir en la medida en que se va aumentando cada vez el precio. Entonces tenemos que la función de la demanda es igual a 20 menos 4P. ¿Listo? Es bastante sencillo, no es nada complicado, son temas que simplemente pues hay que colocarle algo de sentido común al tema para lograr entenderlo, ¿ok? Vamos a ver lo que es la oferta. De la misma manera en que vimos lo que era la, la demanda, vamos a ver lo que es la oferta. ¿Listo? La función de la oferta es la relación existente entre la cantidad que los productores quieren y pueden producir de ese bien y los factores que pueden influir en ella. ¿Ok? Unos factores como, digamos, el precio del bien, que está representado por P sub B,
la C, que es el costo de producir esos bienes, ese rango entre P sub I y P sub J, que se conoce como el precio de otros bienes relacionados con este bien con el que yo estoy produciendo, la M, que hace referencia a lo que es la renta de los consumidores, y el P sub B a la T más 1, que es el precio que se espera en el futuro de ese producto. ¿Ok? Simplificando todo esto, tal y como lo hicimos con la demanda, tenemos que la función de la oferta es igual a la oferta por el precio. ¿Ok? La función de oferta de mercado de un bien es la relación existente entre el precio del bien y la cantidad que productores quieren y pueden producir a ese precio. ¿Ok? Entonces tenemos que X sub O es igual a O por P, es decir, a la oferta por el precio. Cuando sube el precio de un bien, la cantidad que los productores desean producir del mismo bien aumenta. ¿Ok? Ahora, cuando el precio baja, la cantidad ofertada disminuye. Es decir, en la medida en que el precio va aumentando, la cantidad de productores que hay para producir más de ese bien aumenta. ¿Ok? Y en la cantidad que el precio disminuye, son menos los productores que quieren seguir produciendo ese bien porque el precio no les conviene. Bien, veámoslo con un ejercicio. Tenemos la representación gráfica de lo que es la función de la oferta. ¿Ok? La curva de la oferta en contraprestación a como era la curva de la demanda, que era decreciente, la de la oferta es creciente. ¿Ok? Entonces tenemos, igual para el ejercicio de las botellas de agua, tenemos que al precio de 0 las cantidades producidas son 2. A un precio de 1 las cantidades producidas son 4. Al precio de 2 pesos las botellas producidas son 6. Cuando el precio es 3 las botellas producidas son 8. Cuando el precio es 4 las cantidades producidas son 10. Cuando el precio es 5 las cantidades producidas son 12. Y cuando el precio es 6, que es su máximo precio, las cantidades producidas son 14. Representando esto en la gráfica tenemos que cuando el precio es 0, las cantidades producidas son 2. Cuando el precio es 1, las cantidades producidas son 4. Entonces ahí trazo mi punto. Cuando el precio es 2, las cantidades producidas son 6. Trazo mi punto. Cuando el precio es 3, las cantidades producidas son 8. Trazo mi punto. Cuando el precio es 4, las cantidades producidas son 10. Trazo mi punto. Cuando el precio es 5, las cantidades producidas son 12. 5, 12. Este es el punto. Y cuando el precio es 6, que es su máximo precio, las cantidades producidas son 14. ¿Ok? Y trazamos nuestra recta de la oferta. Así se considera la curva de la oferta. ¿Y esa curva de la oferta cómo viene dada? La curva de la oferta es 2, que es la oferta con la que se inicia, más, recuerden que en la demanda era negativa, como la curva de la oferta es creciente, se toma con el signo positivo, como la curva de la demanda era decreciente, se toma con el signo negativo. ¿Ok? Aquí entonces tenemos que es más y la por el precio. En la medida en que el precio va aumentando, cada vez que va aumentando el precio, yo estoy dispuesto a producir 2 veces más cantidades de productos. ¿Ok? Si el precio es 1, perdón, si el precio es 2, voy a aumentar de 4 a 2 las cantidades producidas. Si el precio es 1, aumento de 2 a 4. Si el precio es 2, aumento de 4 a 6. Si el precio es 3, aumento de 6 a 8 las cantidades producidas. Si el precio es 4, aumento de 8 a 10 las cantidades producidas. Si el precio es 5, aumento de 10 a 12 las cantidades producidas. Y si el precio es 6, aumento de 12 a 14 las cantidades producidas. Es decir, que en la medida que aumenta un peso, yo estoy en capacidad de producir 2 veces más el producto. Eso quiere decir esta fórmula, esta ecuación de la oferta. Ahora, hay que empezar a determinar también lo que es el equilibrio. La demanda y la oferta interactúan en el mercado dando lugar
a un precio y una cantidad de equilibrio, ¿ok? El mercado está en equilibrio cuando el precio iguala la cantidad demandada a la cantidad ofertada. Y en el punto de equilibrio P sub E, lo que desean comprar los consumidores es igual a lo que desean vender los productores. Esas son las reglas del equilibrio. Y cuando la oferta y demanda están en equilibrio, no hay razón a que los precios suban o bajen. Se mantienen. Ese es precisamente su punto de equilibrio. Pero vamos a verlo con un ejercicio de manera más detallada en donde vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos nuestros precios. Oscilan de 0 a 6 pesos. ¿Ok? Tenemos nuestras cantidades demandadas. Recuerden, el ejercicio como lo veíamos. Si el precio en la demanda es 0, yo puedo consumir 20 botellas, que es lo que represento en esta tabla. Cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 20. Si el precio es 1, empiezo a disminuirlo en 4. Ya no consumo 20, sino consumo 16. Si el precio sube a 2, consumo 12 botellas. Si el precio es 3, consumo 8. Si el precio es 4, consumo 4. Si el precio es 5, consumo 0. Si el precio es 6, pues sigo consumiendo 0, etcétera, etcétera. Ahora, la cantidad ofertada es, si el precio es 0, los, los productores van a producir apenas 2 botellas de agua. Si el precio es 1, ellos ya dicen, se sienten incentivados y van a producir 4 botellas de agua. Si el precio es 2, ellos van a querer producir 6 botellas de agua. Si el precio es 3, van a producir 8 botellas de agua. Si el precio es 4, van a producir 10. Si el precio es 5, van a producir 12 botellas de agua. Y si el precio es 6, su máximo precio, van a producir 14 botellas de agua. ¿Ok? Ahora tenemos que ver cuál es el exceso de demanda u oferta. Entonces empezamos a restar de la cantidad demandada sobre la cantidad ofertada. 20 menos 2 nos da 18. 16 menos 4 nos da 12. Ese es el exceso. 12 menos 6 nos da 6. 8 menos 8, 0. 4 menos 10, menos 6. 0 menos 12, menos 12. 0 menos 14, menos 14. Teniendo esta columna, el exceso de la demanda u oferta, podemos determinar que cuando es mayor la cantidad demandada que la cantidad ofertada, decimos que hay escasez. Y cuando hay escasez, el precio tiende al alza. ¿Ok? En este sentido, como la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada, tenemos escasez, por cuya razón el precio se dispara, el precio entra en alza. La cantidad demandada sigue siendo mayor que la cantidad ofertada, tenemos escasez y sigue el precio disparado. Cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ahí estamos en equilibrio. Por lo tanto, su precio es neutral, ni sube ni baja. ¿Sí? Ahora, si la cantidad demandada es inferior a la cantidad ofertada, que nos da menos 6, tenemos un excedente. Y eso hace que el precio descienda. ¿Ok? Y es normal. Cuando hay abundancia de productos, los precios tienden a bajar. Cuando hay escasez de productos, estos tienden al alza. Igual, cantidad demandada 0 frente a la cantidad ofertada 12, tenemos que hay un excedente de productos, tienden al descenso los precios. De la misma manera, la cantidad demandada es 0, pero hay 14 cantidades ofertadas, tenemos un excedente y baja el precio. ¿Ok? Haciendo un análisis un poco más amplio, tenemos que cuando, digamos, en el punto A, cuando el precio es 3, la cantidad demandada y la cantidad ofertada es igual a 8. Luego 3, este precio de 3 es el precio de equilibrio y 8 es la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Esta nos está representando eso. Que 3 es el precio de equilibrio y 8 son las cantidades de equilibrio. ¿Ok? Ahí tenemos un exceso de demanda u oferta de 0, tenemos un perfecto equilibrio y el precio se va a mantener neutral. Ahora, en el punto B, ¿qué ocurre con el punto B? Cuando no hay equilibrio, por ejemplo, cuando el precio es menor al de equilibrio, hay exceso de demanda. El precio es menor que el de equilibrio. Tenemos que, cuando el precio es 0, 1 y 2, menor al de equilibrio, hay exceso de demanda. ¿Sí? La demanda es creciente. ¿Sí?
De ahí que tengamos que van a haber más cantidades demandadas por menos cantidades producidas, eso genera escasez. Y cuando hay escasez, los precios suben. ¿Ok? Si hay escasez, el precio del mercado tiende a aumentar. ¿Ok? Eso pasa cuando el precio está en 0, 1 o 2. Cuando está por debajo del precio de equilibrio, tenemos una situación de escasez y cuando hay escasez, los precios tienden al alza. Ahora, cuando los precios son superiores al punto de equilibrio o al precio de equilibrio, hay exceso de oferta. ¿Ok? ¿Por qué hay exceso de oferta? Porque a mayor precio, menores son las cantidades demandadas, pero mayores son las cantidades que producen los productores. ¿Ok? Cuando ocurre esta situación, que el precio es mayor al precio de equilibrio, tenemos que hay un excedente. Y cuando hay excedentes, hay descensos de los precios. Los precios tienden a descender. Cuando hay escasez, los precios suben. Cuando hay excedente, los precios bajan. ¿Ok? Es la manera en que se interpreta este tipo de ejercicios. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejercicio ya mucho más práctico con los mismos valores. Vamos a encontrar esa, vamos a llegar a esta misma conclusión, a esta que el punto de equilibrio es cuando el precio es 3 y las cantidades son 8. A eso vamos a llegar, pero vamos a primero a tener que trabajar con nuestras ecuaciones que nos daban al comienzo. Unas ecuaciones dadas en cuanto a, digamos, que la demanda es igual a 20 menos 4P. Esa es nuestra ecuación y con base en eso vamos a trabajar. Y también la demanda, la ecuación de la oferta. Nos dicen que la ecuación de la oferta es 2 más 2P. Con base en eso vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Tenemos la ecuación de la demanda que es igual a 20 menos 4P y la ecuación de la oferta que es igual a 2 más 2P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar el punto de equilibrio? Tenemos que igualar tanto esta ecuación como esta otra ecuación. Debo igualar la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta. Para eso traigo los valores que están después de la igualdad. 20 menos 4P, lo coloco acá, 20 menos 4P es igual a 2 más 2P. Ahí ya tengo igualadas las dos ecuaciones. Pero ¿qué debo hacer? Para poder hallar el precio de equilibrio, tengo que dejar las P a un lado y los valores enteros al otro. Entonces tengo 20, me traigo el 2 que está positivo, lo mando al otro lado de la igualdad como negativo y esto es igual. Dejo la 2P en donde está y este menos 4P que está negativo lo paso positivo al otro lado de la igualdad y ya tengo eso igual, tengo la igualdad. Ahora, 20 menos 2 es igual a 18 y este 18 es igual a 4P más 2P me da 6P. Entonces, ya teniendo 18 igual a 6P, lo que hago es despejar P. Dejo P al lado de la igualdad, paso este 6 que está multiplicando a este lado de la igualdad, lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad y tengo 18 dividido 6. Eso es igual a 3 y tengo que 3 es el precio de equilibrio. ¿Ok? Este ya es el precio de equilibrio. Es lo primero que tenemos que hallar cuando tenemos dos ecuaciones, una de demanda y una de oferta. Primero se halla el precio de equilibrio. Ya habiendo hallado el precio de equilibrio, puedo entrar a reemplazar en cada una de las ecuaciones la P, porque ya la encontré. Ya sé que P es igual a 3. Entonces puedo reemplazarlo tanto en la ecuación de la demanda como puedo en la ecuación de la oferta reemplazar la P. ¿Y cómo lo hago? Traigo la ecuación x sub d es igual a d por p, que es igual a 20 menos 4p. ¿Y 4p qué es? Es 20 menos 4 por 3, porque fue lo que hallamos. P es igual a 3. ¿Ok? Entonces reemplazo esa p acá en la ecuación y tengo que 4 por 3, 12. Entonces 20 menos 12 es igual a 8. ¿Ok? Tengo que la ecuación de la demanda está equilibrada cuando cuando se están demandando 8 cantidades de ese producto. Y la oferta, igual, traigo la ecuación de la oferta, 2 es igual a, la ecuación de la oferta es igual a 2 más 2P, en donde reemplazo P por 3 también, tal y como lo hice en la ecuación de la demanda, reemplazo ese P, ese 3 por P, y tengo que 2 más 2 por 3, entonces resuelvo primero lo de los paréntesis, 2 por 3, 6, más 2, eso me da 8. Entonces tengo el punto de equilibrio
el precio de equilibrio que es 3, la demanda en equilibrio que es 8, la oferta en equilibrio que es 8 y paso a graficar. Bueno, antes de pasar a graficar tenemos que empezar a jugar de la siguiente manera. Para un precio voy a tomar varios precios con el ánimo de ver cómo puedo llegar a graficar la demanda, porque hasta ahora tengo el punto de equilibrio, pero no sé por dónde hay que cruzar las rectas, ¿ok? Con base en eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un precio superior al del equilibrio. El precio de equilibrio es 3, entonces voy a tomar un precio de 5. Y cuando tengo un precio de 5, se considera que existe un exceso de oferta, ¿ok? Entonces reemplazo en las dos ecuaciones. En la ecuación de la demanda reemplazo esta P por el 5 que me están dando. Entonces 20 menos 4 por 5, tengo que 4 por 5 da 20, menos 20 me da 0. Entonces cuando el precio es 5, la demanda es 0. Ahora, en la oferta, cuando el precio es 5, reemplazo la P por el 5, tengo que 2 más 2 por 5, 2 por 5 me da 10, más 2 me da 12. Cuando el precio es 5, los productores están en capacidad de producir 12 cantidades, ¿sí? Pero la demanda va a ser 0. Entonces tengo que el equilibrio, el exceso de la oferta es igual a 12 menos 0, que es igual a 12, a este 12. ¿Listo? De la misma manera en que encontré ese exceso de oferta, voy a encontrar la escasez de la oferta. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la escasez de la oferta? Entonces coloco un precio menor al del equilibrio. Con un precio mayor al del equilibrio, encuentro el exceso de la oferta. Ahora tengo que encontrar la escasez y lo hago con un precio menor al del equilibrio, que vamos a tomar en este caso el 1. Y lo reemplazo P tanto en la ecuación de la demanda como en la ecuación de la oferta. ¿Ok? Tengo 20 menos 4P, entonces reemplazo la P por 1. Entonces tengo que 20 menos 4 por 1, 4 por 1 es 4, 20 menos 4 me da 16. Cuando el precio es 1, las cantidades demandadas son 16. ¿Ok? Y en la oferta, ¿qué pasa con la oferta? Tengo la ecuación 2 más 2P, ¿sí? Reemplazo la P por el que me están dando acá en la fórmula, que es 1. Entonces tengo 2 más 2 por 1, resuelvo esta operación, 2 más 2 por 1, 2. 2 más 2 me da 4. Cuando el precio es 1, las cantidades a producir por los productores serán 4. Es decir, va a ser mayor la demanda que lo que está en oferta. Entonces, la escasez de la oferta es igual a 16, este 16 menos 4, que es igual a 12. ¿Ok? Un 12 que es igual al exceso de oferta y un 12 que es igual a la escasez de la oferta. ¿Listo? Ya con eso, entonces paso a graficar lo que es el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en donde tengo la demanda y en donde tengo la oferta por un lado. En la demanda pues reemplazo la función por P igual a 0. Entonces cuando el precio es igual a 0, ¿qué pasa? Si el precio es igual a 0, la función de la demanda me dice que es 20 menos 4P. Entonces 20 menos 4P, pero la P lo voy a cambiar por un 0. Entonces reemplazo la P por 0, me da 20 menos 4 por 0 y sucede que 4 por 0 da 0. 20 menos 0 da 20. Es el máximo punto de la demanda, 20. Cuando el precio es 0, la demanda es 20. Ya hallé el máximo, ¿ok? Reemplazo, reemplazamos en la función de la demanda igual a 0. Entonces, tenemos que la función de la demanda es igual a 0, entonces 0 es igual a 20 menos 4P, paso la P al otro lado de la igualdad, si está negativo pasa al otro lado positivo, 4P es igual a 20 más 0, pues da 20, entonces despejo la P, dejo P quieta en el lado de la igualdad, este 4 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado de la igualdad y me queda P es igual a 20 sobre 4, 20 dividido 4 me da 5, tengo que el precio es igual a 5, ¿ok? Ahora, eso a nivel de la demanda.
Ahora, frente a la oferta, hacemos lo mismo. Reemplazamos en la función de la oferta P por 0. Tal y como lo hicimos con la demanda, que reemplazamos un precio igual a 0, en la oferta vamos a hacer lo mismo. Precio igual a 0. ¿Qué pasa cuando el precio es 0? Tenemos la misma ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta es igual a 2 más 2P, en donde reemplazamos esta P por 0. Tenemos que 2 más 2 por 0 me da 0, 2 más 0 es igual a 2. Entonces la ecuación de la oferta cuando el precio es 0 es 2. ¿Listo? Cuando el precio es 20, cuando el precio es 0 en la demanda, la demanda es 20. ¿Ok? Vuelvo y repito. En la demanda, cuando el precio es igual a 0, las cantidades demandadas son 20. En la oferta, cuando el precio es 0, las cantidades ofertadas o las cantidades a producir son 2. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Empecemos a ir graficando esto. ¿Ok? Vamos a llevar igual, vamos a graficar el punto de equilibrio en donde tenemos en el eje del precio y en el otro eje las botellas. Tenemos ahí marcadas las cantidades de las botellas a producir y el precio de cada una. Entonces nos dice a qué hemos llegado de conclusiones. Que cuando el precio es 0, las cantidades demandadas son 20. Si el precio es 0, las cantidades demandadas son 20. ¿Listo? Y, y si el precio es 0, las cantidades a producir son 2. ¿Listo? Si el precio es 0, las cantidades a producir son 2. Entonces ya tenemos el margen. 20 y 2. 20 de demanda y 2 de producción. Por aquí ya tenemos esos dos valores. Ahora en la oferta hemos deducido que si el precio, que cuando la demanda es 0, el precio es 5. ¿Sí? Cuando no podemos consumir nada, cuando el, cuando la, cuando el precio está en 5 pesos, no podemos consumir absolutamente nada, ninguna cantidad. ¿Ok? Desde aquí viene nuestra curva de la demanda. Si el precio es 5, las cantidades a consumir son 0. Pero si el precio es 0, las cantidades a consumir son 20. ¿Ok? Ahí ya tenemos los dos puntos por los cuales podemos pasar nuestra recta de la demanda. ¿Listo? Ya la tenemos. Ahora, sabemos que la curva de la oferta va a pasar, o sea, arranca desde dos cantidades. ¿Ok? Porque eso fue lo que nos dio el ejercicio. Reemplazamos por 0 la P y nos da 2. Entonces ya tenemos el 2 en este punto. Pero ¿por dónde va a cruzar la recta? Esa es la que no sabemos, si la tenemos que hallar. Es aquí en donde hallamos el punto, el precio de equilibrio. ¿Y cómo se halla? Las cantidades ofertadas de equilibrio y las cantidades demandadas de equilibrio. Tenemos que el precio de equilibrio es 3. Las cantidades demandadas nos habían dado en 8. ¿Recuerdan? El precio de equilibrio es 3. Las cantidades demandadas en equilibrio son 8 y las cantidades ofertadas en equilibrio son 8. ¿Listo? Con esos datos ya podemos podemos hacer nuestra gráfica, y es que a un precio de 3 las cantidades que se producen son 8 ok, a un precio de 3 las cantidades producidas son 8. Entonces marcamos nuestro punto a un precio de 3, cantidades producidas de 8. Por este punto va a pasar nuestra curva de la oferta. La graficamos de 2 a 8, la alargamos y este es nuestro precio de equilibrio. Así es como se identifica el precio de equilibrio, con unas cantidades de equilibrio tanto demandadas como ofertadas. ¿Ok? Ya con esto entonces cerramos el tema de fundamentos de economía. De esta misma manera pues se desarrolla el ejercicio que tienen ustedes planteado en la actividad, para que lo puedan tomar como base lo que acabamos de explicar en esta sesión sincrónica, y procedan a desarrollar ese ejercicio. ¿Ok? Les agradezco muchísimo, muchachos, por la atención prestada, y recuerden que en el correo electrónico me pueden enviar cualquier inquietud que tengan. Les agradezco mucho y que pasen bien.